En los días primordiales, cuando la respiración del Altísimo aún flotaba sobre los valles y el polvo del Edén aún retenía el calor de su palabra, la tierra era pura como un canto no entonado. No existía sombra de corrupción ni voz que profanara la armonía. Los ríos corrían como espejos líquidos que reflejaban la gloria del Creador, y las montañas se alzaban como testigos silenciosos de su poder. Los hombres caminaban desnudos de malicia, envueltos en inocencia, respirando la paz que descendía del cielo como rocío matinal. Todo era un pacto de equilibrio, un lazo invisible entre lo eterno y lo mortal. Y sobre ellos, desde las alturas donde la luz no conoce ocaso, moraban los vigilantes. Ángeles poderosos, destinados a contemplar, no a tocar, a observar los designios de la humanidad sin alterar su curso. Ellos eran los ojos del trono, centinelas del orden celestial. Sus rostros brillaban como el bronce fundido y sus alas eran vastas como las tormentas que aún dormían. Cada uno conocía las sendas de las estrellas, los secretos de las aguas y los misterios ocultos en el corazón de los hombres. Eran mensajeros del equilibrio, juramentados por la voz del Altísimo a no interferir, sino custodiar. El cielo y la tierra convivían en silenciosa reverencia. Las criaturas obedecían su propósito, y la humanidad, joven aún, caminaba bajo la guía invisible de aquellos que los miraban desde lo alto. Pero en medio de esa pureza, una brasa comenzó a arder en el pecho de algunos vigilantes. Era curiosidad al principio, una llama suave que no parecía peligrosa. Miraban a los hijos de Adán con compasión, con asombro, y luego con algo que no sabían nombrar. Veían cómo los hombres reían, amaban, sembraban y morían, y en ese ciclo imperfecto encontraron un misterio que el cielo nunca les ofreció. Entre ellos, había quienes comenzaban a preguntarse por qué solo podían observar. Porque los hombres podían crear vida, y ellos, aunque poseían la fuerza del fuego, no podían sentir la dulzura del tacto ni el temblor del amor. Así nació el deseo entre los inmortales. Un anhelo que se deslizó como un susurro entre las nubes, un pensamiento prohibido que creció como raíz en tierra húmeda. La pureza comenzó a fracturarse en el corazón de los que debían ser incorruptibles. Sin embargo, el cielo seguía resplandeciendo. Las huestes aún cantaban y el trono del Eterno permanecía en calma. Nadie en la tierra sospechaba lo que se gestaba entre los guardianes. Porque incluso en el reino de la luz, donde nada puede ocultarse, el deseo puede disfrazarse de admiración. Y fue así como, sin que el mundo lo supiera, los centinelas del cielo comenzaron a mirar hacia abajo demasiado tiempo. La historia del principio estaba a punto de quebrarse. Lo sagrado y lo profano estaban por entrelazarse, y en ese instante suspendido entre el deber y la tentación, el destino de la humanidad cambió para siempre. Desde el fulgor eterno, los vigilantes contemplaron lo que jamás debieron amar, y en el horizonte de los siglos, la primera sombra se alzó sobre la creación. Y aconteció que el brillo de la tierra cautivó a los que moraban en los cielos. Desde las alturas, los vigilantes miraban cómo las hijas de los hombres caminaban entre los valles, adornadas con la gracia que el Altísimo les había concedido. Sus cabellos danzaban con el viento, sus ojos eran como lámparas encendidas en la noche, y su risa resonaba como un canto que hería el alma de los inmortales. Ningún coro celestial había producido melodía tan dulce, ni el resplandor del firmamento les parecía tan fascinante como la belleza de la humanidad. Lo que comenzó como contemplación se tornó en tormento, pues el deseo, aquel fuego que no existe en el cielo, comenzó a consumirlos por dentro. Semellaza, el más alto entre los vigilantes, aquel cuya voz hacía temblar los cielos, fue el primero en reconocer la llama prohibida. Su corazón, hecho de pura luz, comenzó a agrietarse bajo el peso de un sentimiento que jamás había conocido. Luchó contra sí mismo, intentando apagarlo con la obediencia, pero el eco del deseo se multiplicaba. Entonces habló a los demás, en el consejo de los que ardían en secreto. Su voz resonó entre las nubes como trueno contenido: temo descender solo, hermanos míos, pues si caigo, mi condena será eterna. Pero si juntos sellamos un pacto, nuestra suerte será compartida, y ninguno será juzgado sin compañía. Un murmullo recorrió la asamblea de los ángeles. Había entre ellos quienes dudaban, y quienes ya habían entregado su pureza a la tentación. Finalmente, la decisión fue tomada,
sellarían un juramento que ni el fuego del cielo podría desatar. Serían 200 los que se unirían en secreto, bajo la mirada de las estrellas. Semellaza se alzó como su líder, y los convocó al monte más alto de la región de los hombres, el monte Hermón, la frontera entre lo divino y lo terrenal. Esa noche, la luna observó un acto que jamás debió existir. Los vigilantes descendieron en silencio, envueltos en luz, y los montes temblaron bajo sus pasos. En la cumbre del Hermón, el aire se tornó denso, y el juramento fue pronunciado. Las estrellas parecieron contener su resplandor cuando Semellaza extendió su mano luminosa y dijo: «Juramos ante la eternidad no volver atrás. Juramos descender, unirnos a las hijas de los hombres y compartir su destino. Que caiga sobre nosotros la maldición si alguno se retracta de este pacto». Y todos respondieron con una sola voz: «Así sea». Entonces, el cielo se desgarró. Líneas de fuego cruzaron el firmamento, y la noche se encendió con destellos como si 1000 rayos hubieran caído al mismo tiempo. Los hombres, alzando sus ojos, vieron luces que caían como estrellas ardientes sobre los montes. No comprendieron que eran ángeles los que descendían, envueltos en gloria y condena. La tierra tembló al recibirlos, y las criaturas se escondieron ante el fulgor de los que ya no eran del cielo ni de la tierra. Así comenzó el descenso de los hijos del cielo. No como mensajeros, sino como prisioneros del deseo. En su caída no hubo ira, sino fascinación. Y el cielo, desde lo alto, permaneció en silencio. Porque incluso la eternidad guarda silencio ante el amor que nace del error. Y descendieron los vigilantes sobre la faz de la tierra como una lluvia de luz que hería la oscuridad. Los montes se estremecieron, los ríos detuvieron su curso y el aire se volvió pesado como si el mundo entero contuviera la respiración ante el misterio que se desplegaba. Los hombres, viendo aquel resplandor que cruzaba los cielos, cayeron sobre sus rostros creyendo que los dioses habían bajado del firmamento. Ninguno comprendía que lo que veían no era gloria, sino ruina disfrazada de esplendor. Los vigilantes caminaron entre los hombres, y su aspecto era terrible y hermoso a la vez. De sus cuerpos emanaba una luz dorada, pero sus ojos guardaban el reflejo de un fuego que no pertenecía al cielo. Dondequiera que pasaban, la gente los seguía, les ofrecía sacrificios, los adoraba como si fueran la viva presencia de lo divino. Las aldeas se postraban ante ellos, y los nombres de Semellaza, Araquiel, Ramiel y Sariel comenzaron a ser pronunciados con reverencia. Los hombres los coronaron con flores y los llamaron los hijos de la estrella, ignorando que su resplandor era la sombra de una caída. Con el paso de los días, el deseo que los había arrastrado desde las alturas los consumió por completo. Tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres, y con ellas se unieron en secreto y en furia. El cielo apartó su mirada, y la tierra tembló bajo el peso de aquel pacto profano. En los vientres humanos creció algo que el mundo jamás había conocido: los Nefilim, nacidos de luz y carne, mitad celestiales, mitad mortales. Cuando abrieron los ojos por primera vez, el sol palideció, pues su estatura era colosal y su fuerza descomunal. Los Nefilim devoraban sin saciarse. Su hambre era un abismo que no conocía límite. Los campos se vaciaron, los animales huyeron, y los hombres, incapaces de sostener su propia creación, comenzaron a perecer. Allí donde los vigilantes habían traído sabiduría, surgió violencia; donde enseñaron belleza, germinó el orgullo; donde enseñaron poder, brotó la sangre. La tierra, que antes cantaba bajo el orden divino, ahora gemía bajo el peso de la corrupción. Y así, los mares se tiñeron de oscuridad, los árboles se marchitaron, y los gritos de los mortales se elevaron hasta los cielos como un clamor desesperado. Las huestes celestiales miraron con horror lo que sus hermanos habían hecho. Lo que debía ser una unión de amor se transformó en una alianza de destrucción. Los vigilantes, que antes eran testigos de la pureza, ahora eran señores del caos. Habían querido tocar la vida, y engendraron la muerte. Desde lo alto, un silencio terrible cubrió el cielo, y en ese silencio comenzó a gestarse el juicio que vendría. Y así, mientras los Nefilim crecían y la tierra se inclinaba bajo su peso, los vigilantes comenzaron a abrir ante los hombres los secretos que jamás debieron conocer. Azazel, cuyo corazón se había endurecido como el bronce,
enseñó a forjar espadas y lanzas, a transformar el hierro y el bronce en instrumentos de poder y de muerte. Sus manos, que alguna vez solo habían sostenido la luz del cielo, ahora mostraban al hombre cómo crear armas que podían desgarrar el cuerpo y quebrar la armonía de la tierra. Semellaza instruyó a los mortales en los encantamientos y los sortilegios, enseñando las palabras que encadenan espíritus y despiertan la codicia oculta en el corazón de los hombres. Cada palabra pronunciada era un hilo invisible que unía la voluntad humana con fuerzas que nunca debieron dominar. Baraquiel les enseñó a leer los signos del cielo, los relámpagos y las tormentas, para que pensaran que podían predecir lo que incluso los dioses temían. Y Penemue abrió ante ellos la escritura, el lenguaje que lleva la memoria y el pecado de generación en generación, transformando el pensamiento en poder y la palabra en instrumento de corrupción. Cocabel, con su sabiduría de los astros, reveló el movimiento de las estrellas y los misterios de los cielos, haciendo que los hombres creyeran que podían medir la eternidad y desentrañar los caminos de lo divino. La humanidad, fascinada por estos dones, comenzó a alzar su arrogancia como un muro contra la humildad que Dios había concedido al mundo. Se creyeron iguales a los ángeles, portadores de la sabiduría que no estaba hecha para ellos, y así la inocencia se deshizo como la niebla ante el sol. Pero el conocimiento, sin la pureza que lo sustentara, se convirtió en destrucción. Las espadas y lanzas regaron los campos con sangre. La magia y los encantamientos comenzaron a corromper la mente de los mortales, despertando la codicia, la lujuria y la violencia. Lo que debía iluminar se tornó sombra, lo que debía elevar al hombre lo arrojó al abismo de su propia ambición. Los Nefilim, criados entre secretos prohibidos, se transformaron en señores de terror. Su fuerza era descomunal, y cada paso que daban hacía temblar la tierra. Gobernaban con violencia y capricho, devorando todo lo que estaba a su alcance. Los hombres se mataban entre ellos por oro, por posesiones, por las artes que los vigilantes les habían enseñado. El mundo entero se convirtió en un teatro de sangre y desolación. El cielo, testigo de aquel horror, permanecía silencioso, y el trono del Altísimo observaba cómo la obra de su creación se había transformado en un espejo de corrupción. Cada enseñanza prohibida, cada arte revelado, era ahora un grillete que encadenaba la tierra al pecado. La armonía de los días primeros se había quebrado, y la voz de Dios aguardaba, paciente y terrible, el momento en que la justicia hablara. El hombre, ahora armado y orgulloso, miraba hacia el cielo sin entender que el castigo se acercaba, y los vigilantes, aunque inmortales, comenzaron a conocer la sombra de lo que habían liberado. La luz que descendió del cielo ahora iluminaba un mundo lleno de muerte, y la corrupción que habían sembrado crecería hasta que el juicio final hiciera su aparición. Y aconteció que la tierra, herida por la violencia y la codicia, alzó su voz hacia el cielo. Los ríos clamaban en torrentes de sangre, los valles gemían bajo los pasos de los Nefilim, y los bosques lloraban hojas marchitas, arrastradas por la corrupción que los hombres habían abrazado. Cada grito de miedo, cada llanto de inocente y cada rugido de los gigantes se elevaba como humo hacia las alturas, alcanzando los dominios del Altísimo, donde el silencio eterno se quebraba ante el clamor de la creación. Entonces los ángeles fieles, aquellos cuya pureza nunca había sido mancillada, se postraron ante el trono eterno. Miguel, con su espada de luz que atravesaba los cielos, Rafael, cuyo rostro reflejaba la misericordia del Altísimo, Gabriel, mensajero de los secretos divinos, y Uriel, guardián de los caminos de la justicia, hablaron con voz unánime y solemne. Señor de los ejércitos, contempla lo que tus hijos han hecho. Los vigilantes que enviaste han corrompido a los hombres, y su descendencia es ahora bestial y cruel. La tierra gime bajo su poder, y todo lo que creaste con amor está en peligro de perecer. El trono eterno guardó silencio por un instante que pareció eterno, y el resplandor de su gloria iluminó cada rincón de los cielos y la tierra. Su mirada atravesó los montes, los mares y los cielos, y vio cómo los secretos que había confiado a los ángeles habían sido retorcidos en armas, hechicerías y arrogancia. Vio a los hombres alzarse contra sí mismos, y a los gigantes devorando la creación que jamás debieron tocar. La ira del Altísimo surgió como un océano de fuego y luz concentrada, lista para purificar lo que había sido mancillado.
Y la voz de Dios retumbó a través de los cielos y la tierra, resonando en el corazón de todos los mortales y de los ángeles caídos. Los que descendieron serán encadenados, y sus nombres permanecerán escritos en el abismo. Los gigantes perecerán, y la tierra será lavada por las aguas. Nadie escapará de mi juicio, y la purificación se cumplirá sin demora. Cada palabra era un decreto que rompía el aire como trueno, y cada trueno hacía temblar los montes y estremecerse los océanos. Los ángeles fieles se inclinaron, aceptando la voluntad del Eterno. Sus corazones, llenos de justicia, se preparaban para ejecutar lo que sería la sentencia de los siglos. El cielo comenzó a moverse, nubes de juicio se arremolinaron, relámpagos recorrieron la bóveda celestial, y la luz que siempre había sido suave sobre la tierra adquirió un brillo implacable, presagio de la purificación que vendría. Mientras tanto, los vigilantes caídos y sus hijos gigantes ignoraban la magnitud de lo que se avecinaba. Pensaban que el mundo aún estaba a su disposición, que la impunidad era eterna. Pero el cielo se había preparado. Cada estrella observaba con silencio expectante, cada viento contenía su aliento, y los ángeles fieles aguardaban el momento de descender. La justicia del Altísimo no es rápida ni tardía, sino perfecta, y la hora de los condenados estaba cerca. La tierra, que había sido morada de pureza, sentía el primer estremecimiento de la ira que la purificaría. El juicio que llegaría no sería parcial ni misericordioso, sería completo, absoluto, y nadie podría escapar a la justicia de Dios. Los días de los vigilantes caídos contados entre los vivos se acercaban a su fin, y el diluvio, la espada del cielo, se alzaba en el horizonte. Y llegó el momento en que la justicia del Altísimo se desplegó sobre la tierra como un manto de fuego y sombra. Los ángeles fieles se prepararon para ejecutar lo que había sido decretado en el trono eterno. Miguel, con su espada de luz que no conoce límites, tomó la delantera, y junto a él, Rafael, Gabriel y Uriel se dispusieron a cumplir la sentencia que traería el equilibrio a un mundo quebrantado. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto portaba la fuerza de la autoridad divina, y la tierra tembló al sentir la cercanía de los emisarios del cielo. Uriel descendió primero, llevando consigo la advertencia de la purificación que se avecinaba. Sobre los valles y montes habló al oído de Noé, hombre justo entre los hombres, revelándole el diluvio que barrería la corrupción. Sus palabras eran como truenos suaves, una guía para la salvación en medio de la catástrofe que el mundo ignorante pronto sufriría. La humanidad aún dormía en la arrogancia, pero Uriel plantó la semilla del entendimiento, una luz pequeña en medio de la oscuridad que consumiría a los impíos. Rafael, por su parte, cumplió el castigo de aquellos que habían abrazado la tentación con mayor audacia. Con cadenas de fuego eterno, encadenó a Azazel y lo arrojó a un desierto de sombras profundas, un abismo donde la luz del cielo no penetraría jamás. Allí, Azazel quedó atrapado entre la roca y la eternidad, condenado a contemplar su caída sin posibilidad de redención, y su clamor se perdió entre los vientos del olvido. Gabriel se encargó de los Nefilim, los hijos de la unión prohibida. Provocó la guerra entre ellos, y los gigantes se enfrentaron en un combate que resonó por toda la tierra. Sus pasos hicieron temblar los montes, sus manos arrancaron árboles y sus rugidos partieron ríos. La lucha que Gabriel instigó no fue por odio, sino por equilibrio. Cada gigante que caía marcaba un paso hacia la restauración de la armonía que había sido corrompida por la arrogancia y el pecado. Miguel, con mirada implacable, se dirigió finalmente hacia Semellaza y los otros vigilantes que habían descendido. Los encadenó y los encerró bajo montes ardientes, donde ni el cielo ni la tierra podrían alcanzarlos. Allí, los ángeles caídos clamaron por misericordia, sus voces resonando como ecos de luz y desesperación en cavernas de fuego. Pero el cielo guardó silencio. La voz que alguna vez los había enviado ahora los condenaba, y ningún lamento podría torcer la justicia del Altísimo. El mundo entero, temblando bajo el peso del juicio, comenzó a purificarse. La ira de Dios se movía como un río subterráneo, invisible pero inevitable, preparando el escenario para el diluvio que borraría la corrupción. Los vigilantes caídos y sus hijos, ignorantes del alcance del castigo, sentían la cercanía de algo que no podían comprender, una fuerza que los superaba en gloria y poder.
Y así, la tierra se preparó para recibir la ejecución de la sentencia celestial, donde cada acto divino restablecería el orden que había sido roto desde la primera mirada prohibida. Y llegó el día en que los cielos se abrieron y las aguas descendieron como un manto de justicia sobre la tierra. Lluvias impetuosas cayeron desde el firmamento, desgarrando las nubes con relámpagos que iluminaban la oscuridad del mundo, y los ríos crecieron hasta convertirse en océanos que tragaban montes y valles, bosques y aldeas, arrastrando consigo todo vestigio de corrupción. La tierra, que una vez había sido fértil y pura, se convirtió en un campo de espuma y destrucción, y los gritos de los hombres y de los nefilim se mezclaron con el rugido de las aguas, hasta desaparecer en un silencio aterrador. Noé y los suyos, hombres de corazón justo, habían sido guiados por la luz de Uriel, y encontraron refugio en el arca construida con paciencia y obediencia. Mientras la tormenta devoraba todo a su paso, ellos flotaban sobre la vorágine, custodios de la semilla de la humanidad que debía renacer después del juicio. Sus miradas se alzaban al cielo, donde las estrellas, ocultas por la tormenta, parecían observarlos como testigos silenciosos de la fidelidad humana frente a la ira divina. Pero los nefilim no tuvieron tal suerte. Sus cuerpos gigantescos fueron aplastados por la furia de las aguas, devorados por corrientes que no podían dominar. Sin embargo, la esencia que los unía a lo divino no pereció completamente. Sus espíritus, mitad celestiales y mitad humanos, quedaron errantes sobre la tierra, incapaces de descansar, condenados a vagar entre los hombres como sombra de lo que una vez fueron. Estos espectros se convirtieron en presencias temibles, en susurros de oscuridad, y de ellos nacieron los primeros demonios, entidades que atormentarían a la humanidad hasta los días finales, recordándole siempre la caída de quienes quisieron sobrepasar su lugar. El diluvio no fue solo agua y destrucción, sino un acto de purificación que borró lo corrupto y permitió que la semilla de la humanidad comenzara de nuevo. Cada ola era un decreto de justicia, cada trueno un recordatorio de la autoridad del Altísimo. La violencia que los nefilim habían sembrado fue limpiada, y la tierra, aunque herida, comenzaba su lento renacer. Sin embargo, la memoria de los vigilantes y de sus hijos permanecía grabada en la esencia misma de la creación, un eco que la humanidad sentiría en sus miedos, sus pesadillas y sus luchas por generaciones. Y así, mientras las aguas cubrían los últimos vestigios de la corrupción, la voz del cielo resonó en silencio entre los relámpagos, un recordatorio de que la justicia del Altísimo no conoce demora, y que el pecado tiene consecuencias eternas. El mundo había sido purificado, pero la historia de aquellos que descendieron del cielo y de su unión prohibida aún dejaba su marca indeleble sobre cada criatura, sobre cada viento que soplaba, sobre cada sombra que se movía entre los hombres. Y aconteció que Enoc, hombre justo entre los mortales, fue llevado por la mano de los ángeles a los confines del cielo. Sus pies, que habían recorrido la tierra manchada de sangre y caos, ahora flotaban entre nubes de fuego y luz que ningún hombre podía describir. Frente al trono del Altísimo, vio con sus propios ojos lo que ningún mortal había contemplado jamás. Los nombres de los vigilantes, los que habían descendido desde las alturas y habían quebrantado el orden divino, estaban inscritos en los libros del juicio, tallados con la tinta de la eternidad. Cada letra brillaba con la solemnidad del destino, recordando la transgresión que había sembrado la muerte y la corrupción sobre la creación. En lo más profundo del abismo, más allá de los confines de la luz, las prisiones de fuego esperaban. Montañas ardientes y cavernas de sombra habían sido preparadas para aquellos que una vez caminaron entre los cielos como guardianes de la humanidad. Allí permanecerían los vigilantes, sujetos a cadenas de fuego que no se consumirían, encarcelados en tinieblas donde el tiempo no corría ni la esperanza alcanzaba. Cada rugido de condena, cada suspiro de arrepentimiento, se perdería en el eco de la eternidad, recordándoles sin descanso que habían abandonado su morada sagrada. El Altísimo habló, y su voz resonó como 1000 truenos contenidos en un solo instante: no habrá perdón para los que abandonaron su morada. No habrá misericordia para los que miraron lo prohibido y cedieron al deseo. Su juicio es eterno, y sus nombres permanecerán sellados para que la memoria de su traición no se olvide jamás. Los vigilantes cayeron de rodillas, y aunque sus voces clamaron en desesperación, el cielo guardó silencio. Su luz, antes pura, se apagó en el abismo, y su destino quedó marcado por la eternidad. Enoc,
testigo de todo, vio también los ecos de la creación purificada. Los Nefilim habían sido destruidos por las aguas, los espíritus malignos vagaban por la tierra como advertencia del poder del Altísimo, y la humanidad sobreviviente caminaba bajo la promesa de un renacer justo. Enoc comprendió que su misión era ser el escriba de estos eventos, dejando constancia de lo que había visto para que los hombres supieran que la desobediencia y la soberbia traen consigo ruina y oscuridad. Así, descendió nuevamente a la tierra con los ojos cargados de visión celestial y las manos llenas de escritura sagrada. Cada palabra que plasmó fue un puente entre lo mortal y lo eterno, un testimonio que viajaba por los siglos, recordando a los hombres la caída de aquellos que quisieron ser dioses y advirtiéndoles que la luz y la obediencia no se negocian. Los vigilantes, sellados en tinieblas y fuego, permanecían como monumento eterno de la traición, y la historia de su caída continuaría resonando en cada corazón humano que escuchara la voz de la advertencia, para que nadie olvidara el precio del deseo prohibido y del poder mal empleado. El cielo, inmutable y majestuoso, contemplaba la tierra purificada, y la historia de los vigilantes quedaba grabada en los cielos, en la memoria de los hombres y en los libros que Enoc había dejado para la eternidad. La justicia del Altísimo se cumplió, y la creación, aunque marcada por la caída, respiraba nuevamente bajo la protección de aquel que vela sin cesar desde su trono. Así concluye el relato de los vigilantes, los ángeles que descendieron del cielo y que, por deseo y curiosidad, rompieron el orden divino. Su historia nos recuerda que incluso lo celestial puede sucumbir ante la pasión prohibida, y que la justicia del Altísimo siempre se cumple, aunque tarde o temprano. Los Nefilim desaparecieron, los vigilantes fueron sellados en tinieblas, y la tierra, purificada por las aguas, dio lugar a un nuevo comienzo para la humanidad. Pero el eco de aquella caída permanece, susurrando advertencias a quienes buscan poder sin obedecer la ley de Dios. Si esta historia ha despertado tu curiosidad y tu espíritu, no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa la campanita para descubrir los misterios más profundos de la Biblia, los secretos de los profetas y los relatos que el cielo ha dejado para la humanidad. Comparte este vídeo con quienes aman las historias épicas de fe y misterio, y acompáñanos en este viaje por la luz y la sombra de lo divino. No dejes que estas enseñanzas se pierdan, cada historia es un faro que ilumina la historia de la humanidad y el poder eterno de Dios.